Dicen que un hilo invisible conecta a quienes están destinados a encontrarse, sin importar tiempo, lugar o circunstancias. Pero, ¿qué ocurre si ese hilo conduce a algo más oscuro? Imagina despertar en mitad de la noche, sintiendo una ligera presión en tu muñeca. Cuando enciendes la luz, no hay nada, pero un leve rastro rojo aparece en tu piel. Al seguirlo con la mirada, descubres algo extraño. Un hilo, fino como el cabello, que desaparece bajo la puerta. Algo te empuja a levantarte y seguirlo. ¿Qué encontrarás al final? ¿Un alma gemela o un abismo insondable? Hoy, en Serenum Mysteria, vamos a explorar una versión desconocida de la leyenda del hilo rojo del destino. Esta historia, que muchos ven como un símbolo de amor eterno, esconde secretos perturbadores que pocos se atreven a revelar. Se cuentan relatos de quienes siguieron ese hilo hasta lugares imposibles, donde habitan voces que no pertenecen a este mundo. Otros afirman haber visto figuras al otro lado del hilo, figuras que nunca deberían existir. Pero lo más inquietante es esto. Algunos creen que el hilo no conecta solo corazones, sino también almas. Y no todas las almas que te encuentran desean tu bienestar. ¿Has sentido alguna vez que algo o alguien te observa en silencio? Quizás no haya paranoia. Quizás tu hilo ya esté atado y lo que hay al otro extremo te está buscando. No te pierdas este viaje hacia lo inexplicable. ¿Te atreves a seguir el hilo con nosotros? Prepárate para descubrir lo que nunca quisiste saber. En Japón, donde el folclore y las historias antiguas son el eco de un mundo donde lo espiritual y lo humano se entrelazan, nace una leyenda que es tan romántica como inquietante, la del hilo rojo del destino. Se dice que todas las personas estamos conectadas por un hilo rojo invisible, atado al dedo meñique desde el momento en que nacemos. Este hilo, según la creencia, guía a las almas destinadas a encontrarse, sin importar el tiempo, el lugar o las circunstancias. Pero lo que parece un símbolo de amor eterno y esperanza, encierra también misterios y advertencias que pocos se atreven a explorar. En la tradición japonesa, el hilo rojo es atributo a Yue Chia Lao, una deidad que une destinos con precisión divina. Sin embargo, algunos textos antiguos sugieren otra interpretación menos conocida. El hilo no solo conecta a almas destinadas al amor, sino que también es usado por espíritus para reclamar vidas. Este dualismo en el mito refleja el equilibrio entre el yin y el yang, donde lo que uno también puede destruir. Se dice que los hilos que se tensan hasta romperse son señales de que algo ha alterado el equilibrio, y cuando eso ocurre, fuerzas oscuras aprovechan la fractura para intervenir en el destino de los vivos. Se dice que en tiempos antiguos, una bruja capaz de ver los hilos rojos reveló los secretos sobre el destino de las personas. Algunas historias afirman que quienes no aceptaban su destino, tratando de romper o ignorar el hilo, sufrían extrañas desgracias, enfermedades repentinas, desapariciones o incluso encuentros con figuras sombrías que parecían surgir del propio hilo.
Esto añade un toque de advertencia. El hilo no solo une a las almas, sino que también vigila, como si tuviera conciencia propia. Aunque la leyenda ha sido tradicionalmente interpretada como un símbolo romántico, existen versiones más oscuras que hablan de encuentros con almas que no son humanas. Según algunas, el hilo conecta no solo a personas vivas, sino también a espíritus que buscan completar asuntos pendientes. Hay testimonios de personas que, tras experimentar sueños recurrentes con hilos rojos que se deslizaban hacia lugares desconocidos, decidieron seguirlos en la vida real. Lo que encontraron al final de esos hilos no siempre fue amor. Uno de los aspectos más inquietantes de esta leyenda es la noción de que el hilo puede llevar no solo el amor verdadero, sino también a encuentros con lo desconocido. Algunos folcloristas argumentan que este mito podría estar vinculado a historias de espíritus vengativos o almas perdidas que buscan desesperadamente compañía. Según esta interpretación, si un hilo conecta a una persona con un espíritu, esa conexión puede traer sueños perturbadores, apariciones y una sensación constante de ser observado. Otro elemento sobrenatural asociado al hilo rojo es su capacidad para aparecer esencialmente en momentos de gran vulnerabilidad emocional. Hay quienes aseguran haber visto un hilo materializarse en el aire durante momentos de profunda tristeza o soledad, solo para desaparecer cuando intentaban tocarlo. Los más supersticiosos creen que este fenómeno es una advertencia. Si el hilo aparece, es porque tu destino se está acercando, pero no siempre con buenas intenciones. Uno de los testimonios más impactantes sobre esta leyenda viene de un hombre que relató su experiencia en la década de 1970. Mientras caminaba por un mercado nocturno, notó un hilo rojo atado a su meñique. Pensando que era una broma, intentó desatarlo, pero no lo logró. Decidió seguir el hilo, que lo llevó a una casa antigua. Allí conoció a una mujer mayor que parecía haberlo estado esperando. La mujer afirmó ser su abuela perdida, una historia que él desconocía completamente. Sin embargo, cuando volvió al día siguiente, descubrió que la casa estaba vacía y que había sido abandonada hacía décadas. Desde entonces, asegura que el hilo aún aparece en sus sueños, siempre conduciéndolo a lugares olvidados. El hilo rojo del destino no solo simboliza la unión, sino también la inevitabilidad. La creencia en este hilo está profundamente arraigada en la idea de que nuestras vidas están predestinadas. Sin embargo, esto puede ser tanto una bendición como una maldición. ¿Qué ocurre si el destino que te espera no es el que deseas? ¿Y si quien está al otro extremo del hilo no es alguien con intenciones buenas? En una versión menos conocida de la leyenda, se dice que los hilos rojos también pueden enredarse con los de seres que no pertenecen a este plano. Estos enredos pueden atraer energías negativas, provocando eventos inexplicables como sombras en la periferia de la visión, voces susurrando tu nombre o una sensación de terror constante. Algunas personas creen que este es el precio de desafiar al destino o de intentar desentrañar los secretos del hilo. La leyenda del hilo rojo del destino
sigue fascinando por su mezcla de romanticismo y misterio. Su atractivo radica en la promesa de un amor eterno, pero también en la incertidumbre que provoca. ¿A dónde te llevará tu hilo? Mientras algunos encuentran consuelo en la idea de que nunca estarán solos, otros no pueden evitar preguntarse si lo que los espera, al final, es algo más allá de su comprensión. ¿Te atreverías a seguir tu hilo rojo, sabiendo que podrías encontrarte con lo desconocido? Tal vez, la próxima vez que sientas un ligero tirón en tu dedo meñique, debes mirar 2 veces. Quizás no sea solo el viento. Siempre había sentido una atracción inexplicable por Japón. No era solo su cultura, su historia o la promesa de encontrar paz en los templos. Era algo más profundo, algo que no sabía explicar. Así que, tras años de aplazarlo, tomé la decisión de emprender ese viaje. Quería desconectar de mi vida cotidiana, conectar con mi yo interior y encontrar respuestas a preguntas que ni siquiera sabía formular. Desde el momento en que aterricé, sentí que había algo peculiar en el aire. No era exactamente miedo, más bien una inquietud latente, como si todo a mi alrededor me estuviera observando. Caminé por calles estrechas, iluminadas por luces de neón que parpadeaban en sincronías extrañas, buscando esa conexión que tanto anhelaba. A los pocos días, descubrí un pequeño pueblo en las montañas, lejos del bullicio de Tokio, un lugar que prometía silencio y espiritualidad. Allí fue donde comenzó todo. El templo era más pequeño de lo que esperaba, casi escondido entre los árboles. Apenas unos turistas se aventuraban allí, lo que lo hacía perfecto para lo que buscaba. Caminé despacio, sintiendo la brisa del bosque recorrer mi piel, escuchando el cantar bullicioso de las lavanderas blancas, admirando la arquitectura de madera antigua cubierta de musgo. Fue entonces cuando vi el hilo rojo. Era delgado, casi invisible, pero el brillo rojizo lo hacía destacar entre las sombras del bosque. Estaba atado a una de las barandillas del templo y la otra punta desaparecía entre los árboles. Al principio pensé que era alguna decoración típica de ese lugar, pero había algo hipnótico en él. Me acerqué sin pensar, mi mente absorta en la idea de que aquel hilo me estaba esperando, como si hubiera sido puesto allí exclusivamente para mí. Lo pensé mejor e intenté ignorarlo, continuando con mi recorrido por el templo, pero no podía dejar de mirar hacia atrás. Era como si algo en mi interior me empujara a seguirlo, como si el hilo supiera que yo lo había visto y no me permitiera olvidarlo. Finalmente, incapaz de resistir la curiosidad, comencé a caminar hacia él. Mis pies, casi por voluntad propia, siguieron el rastro que desaparecía entre los árboles. A medida que avanzaba, el bosque se volvía más espeso. No sé cuánto tiempo caminé, pero la luz comenzó a menguar rápidamente, hasta que me encontré envuelto en penumbra. Todo estaba en silencio, salvo por el leve susurro del viento entre las hojas. Sin embargo, cada vez que intentaba retroceder, el hilo parecía tensarse, como si tirara de mí suavemente, invitándome a avanzar. Fue entonces cuando la atmósfera cambió. No sabría explicar cómo, pero una sensación de miedo se apoderó de mí. Un olor a humedad
mezclado con algo ferroso, me rodeó. Al mirar hacia adelante, noté que el hilo ya no era delgado y frágil, sino grueso, con nudos que parecían moverse como si estuvieran vivos. Quise soltarlo, pero mi mano estaba rígida, incapaz de abrirse. Algo no estaba bien, pero ya era demasiado tarde para volver atrás. A medida que avanzaba, el hilo rojo se retorcía como si respirara. Sus nudos palpitaban débilmente, emitiendo un extraño brillo. El bosque, antes envuelto en un silencio opresivo, comenzó a susurrar palabras que no lograba descifrar, pero cuya cercanía me erizaba la piel. Las ramas de los árboles crujían sin motivo aparente, y las sombras parecían moverse a un ritmo distinto al del resto del mundo, como si algo invisible me acechara en la penumbra. Quise retroceder, pero mis piernas, pesadas y temblorosas, se negaron a obedecer, como si estuvieran hundidas en el suelo. Cada paso que había dado hasta allí parecía cobrar un precio que mi cuerpo no podía pagar. Cuando el hilo tiró de mí, lo sentí como una orden directa a mi alma. No era solo miedo, era la certeza visceral de que romper ese vínculo significaría algo peor que la muerte. El pensamiento de mi vida anterior pasó fugazmente por mi mente. ¿Por qué había venido? ¿Qué buscaba realmente? Ahora no parecía importar, solo importaba escapar. A mi alrededor, el bosque comenzó a cambiar. Los troncos de los árboles se retorcían, formando figuras humanas que parecían agonizar en silencio. Algunos de ellos tenían lo que parecían rostros grabados en su corteza, con ojos que parecían observarme sin parpadear. Quise gritar, pero el aire parecía haberse envuelto tan denso que llenar mis pulmones era un desafío y una ansiedad poderosa me atrapó. Mi corazón martilleaba en mis costillas mientras intentaba convencerme de que todo esto no era real, que debía ser el cansancio, la altitud o alguna alucinación causada por mi falta de comida. Pero el hilo era real, demasiado real. Entonces lo vi, un destello de algo al final del hilo, como una luz roja parpadeando entre los árboles. Era un movimiento sutil, un pulsar que no seguía un ritmo natural. Me obligué a seguir, más por inercia que por valentía. A medida que avanzaba, el hilo se transformaba aún más. Ahora no solo parecía orgánico, sino que su superficie estaba cubierta de un líquido oscuro y viscoso que goteaba al suelo. Donde caían las gotas, las hojas morían al instante, carbonizándose con un siseo bajo. Ese olor metálico que me había rodeado antes se intensificó. Era sangre, lo sabía, aunque no quería admitirlo. El paisaje finalmente se abrió hacia un claro. Allí, la luz roja del final del hilo brillaba con más intensidad. Lo que encontré me heló la sangre. Era un altar hecho de ramas retorcidas y huesos humanos. En el centro había una figura humanoide, alta y esquelética, envuelta en un manto hecho de hilos rojos. No tenía rostro, pero sí una especie de máscara blanca, lisa y sin rasgos, con un único agujero que dejaba ver algo brillando detrás, como un ojo único que ardía en la oscuridad. El hilo que había estado siguiendo se conectaba directamente a esa figura, como si fuera un cordón umbilical. Al acercarme,
El hilo comenzó a deshacerse de mi mano, como si me estuviera liberando, o más bien entregando. En ese momento lo entendí. No era yo quien había seguido el hilo. El hilo me había guiado a mí. Había sido elegido, cazado, y un pánico repentino me invadió, lo que hizo que intentara huir aterrado. La figura del altar dejó de moverse, congelada en un gesto que parecía burlarse de mi intento de escapar. El hilo que había cortado no desapareció. En su lugar comenzó a sangrar. Una sangre oscura y espesa fluía de los extremos cortados, formando charcos que no tocaban el suelo, sino que flotaban a mi alrededor, formando símbolos que mi mente no podía comprender. Era como si el hilo estuviera vivo, y con cada gota de ese líquido espeso, algo mucho peor se estaba despertando. Entonces sentí el primer tirón, no en mi muñeca, sino dentro de mí. Era como si algo estuviera hurgando en mi interior, buscando los bordes de mi alma para arrancarla. Mi visión se volvió borrosa, pero pude ver cómo mi sombra se separaba lentamente de mi cuerpo, alargándose hacia el altar, retorciéndose como si no quisiera ir. Sentí pánico puro. Estaba siendo despojado de algo que ni siquiera sabía que podía perder. El altar, ahora cubierto de unos símbolos flotantes, comenzó a brillar con una luz que no iluminaba, sino que absorbía todo a su alrededor. Mis manos intentaron sujetarse al suelo, pero el tirón continuaba. Mi sombra, alargada e irreconocible, finalmente llegó al altar y comenzó a integrarse con la figura enmascarada. En ese momento sentí un dolor indescriptible, como si cada fibra de mi ser estuviera siendo rasgada y vuelta a coser con esos hilos malditos. Cuando abrí los ojos, el altar había desaparecido. Pero algo estaba terriblemente mal. Miré mis manos y ya no eran mías. Eran largas, delgadas, envueltas en un tejido rojizo que se movía como si tuviera vida propia. Mi cuerpo entero estaba cubierto de esos hilos. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Cuando miré mi reflejo en un charco cercano, vi que ya no tenía rostro, solo una máscara blanca lisa, con un único agujero ardiente donde debía estar un ojo. Me había convertido en la figura que había intentado destruir. La risa gutural volvió, esta vez dentro de mi cabeza, y entendí la verdad. El altar no era un final, sino un ciclo. Cada alma que llega hasta aquí, cada hilo cortado, alimenta este lugar. Ahora yo era parte de ello. Mi sombra estaba atrapada en algún lugar de este cuerpo, obligada a continuar el ciclo, a tejer nuevos hilos que atrajeran a más almas incautas. El bosque volvió a cerrarse. A lo lejos, vi un nuevo hilo rojo aparecer, delgado y vibrante, estirándose hacia el horizonte. Sentí mi nuevo cuerpo moverse hacia él, sin voluntad propia. No había escapatoria, solo la interminable tarea de atraer a otros hacia este destino. Y lo peor de todo, todavía podía sentir mi antiguo yo gritando desde lo más profundo de esta prisión, sabiendo que el próximo viajero seguiría el hilo hasta su perdición. Te presentamos El Año de las Sombras,
Un libro único, 12 capítulos, 12 meses, 12 relatos llenos de misterio y terror. Descubre los secretos que se esconden en cada página. Consíguelo estas navidades en Amazon o en nuestra tienda de YouTube y regálaselo a alguien que se atreva a enfrentar estos oscuros misterios. ¿Estás listo para vivir un año de sombras?